Empezamos cuando quieras. A mí me da igual. Cuando tú me digas ya, pues ya empezamos. Estupendo, estupendo, pues ya, si quieres. Bueno, pues estamos aquí con Alfonso Pérez Ranchal, diplomado en Teología Pastoral por el CEIBI, licenciado en Teología y Biblia por la Global University y profesor de CEIBI, vive en Cádiz, España y pertenece a la Iglesia Anglicana. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Encantado de estar aquí compartiendo un ratito contigo. Muy Muy bien. bien. Tengo que recomendar antes que nada un libro de Alfonso que lo tengo aquí y aprendí muchísimo con él. Alfonso Pérez Ranchal, La vida, la muerte y el más allá a través de la Biblia, claves para la comprensión de los textos sagrados. Un libro estupendo que se lee en 2 días y que tiene unas claves o sea, una forma de ver la vida, la muerte, el más allá, dentro del contexto, dentro del panorama, dentro de la época en el que los textos fueron escritos, que abre los ojos, abre la mente. Y yo creo también, Alfonso, que es importante que quitemos tanta fantasía, ¿no? Como yo leía hace poco en uno de tus artículos y en tu propio libro, hay un apartado, creo que es uno de el penúltimo capítulo, creo que habla un poco de esa fantasía cristiana que hay a veces con todas estas cosas, ¿no? Con estos temas. Y Sí, creo que es importante una comprensión seria, porque creo también que es importante que los cristianos demos respuestas serias. claro. Sí, sí. Además, ya mismo estarán hablando de que si Trump es la bestia y todo eso, Bueno, seguramente a yo he próximo escuchado algo, tiempo, seguramente ya estarán por ahí. he escuchado algo de Trump, de su hijo, de Elon Musk, que si uno es la bestia, que si el otro, pero bueno, Sí, ya, ya están por ahí calentando motores también, ¿no? si quieres comentar acerca de tu libro algo, de verdad, para mí ha sido, leerlo ha sido un placer porque, repito, es muy sencillo, pero aprendes muchísimo. Pues me alegro porque eso es también lo que tú esperas al escribir un libro, ¿no? Y, Correcto. y además que no te digan, oye, qué complicado es el libro, que hace falta mucho rato o mucho tiempo para comprender cada cosa, ¿no? Y entonces ya dices, ¿lo habré escrito bien o no lo habré escrito bien? Porque lo que se intenta hacer es que las cosas sean lo más sencillas posible. Y, Correcto. y entonces se busca eso, precisamente aclarar a todo este tipo de cuestiones que hay en torno a la vida, la muerte y el más allá. Y sobre todo eso, ¿no? También un llamado, como tú decías, al final a esa fantasía, ¿no? Que siempre estamos, desde que yo me convertí y hace ya muchos años, pues hemos estado en los últimos tiempos, siempre son los signos de los últimos tiempos, Ujú. y tal personaje es el anticristo, que si el otro personaje era el otro, que si estamos preparándonos para la guerra del Armagedón, que sí, que sí, que sí, ¿no? Y siempre estamos igual, yo no sé cómo no se cansa, ¿no? Pero así ya llevamos bastante tiempo y al final esto será sin que nos lo esperemos, como ladrón en la noche, y Dios tendrá la última palabra y ya está, ¿no? Así es. Aparte, yo creo que es un mensaje, ese mensaje yo creo que en el fondo es un mensaje de miedo, que hace que la gente se acerque a Dios por miedo, más que con un corazón sincero, ¿no? Sí. ¿No? Y de hecho, las sectas, cuando van saliendo sectas de tipo de corte, por decirlo así, cristiano, ¿no? Que han salido de ahí o que tienen características cristianas, el Apocalipsis, por ejemplo, suele estar muy mal interpretado, ¿no? Ellos se agarran ahí una serie de cosas que ellos lo interpretan de una forma determinada precisamente para dar miedo a su adeptos, por decirlo así, a los que están en su fila, y el apocalipsis, la interpretación apocalíptica y demás, eso no falla. Y lo primero que habría que leer un poco para entender el apocalipsis es precisamente la literatura apocalíptica, ¿no? que surge en el periodo intertestamentario, y cuando tú la lees, ves las características que tiene y ves que hay muchos paralelos y que nada tiene que ver con ese tipo de interpretación que nunca la ha habido en la historia del judaísmo, ¿no? Es propio del cristianismo más rancio y hasta nuestros días llega. Correcto. Hay un gran amigo mío que es Rubén Bernal, que ha escrito tiene un libro sobre apocalíptica judía. Sí, lo he leído. Sí, Bueno, correcto. sí, también de Clie, ¿no? Sí, Clie, sí.
Y bueno, el tema que quiero tratar más en profundidad, Alfonso, contigo es sobre algo que, bueno, tanto teólogos como filósofos, pensadores, todos creo que de alguna manera han abordado el tema. Y es sobre el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y hay un artículo que publicaste tú, lo tengo aquí. Fíjate que tu libro me encantó, pero lo que más me marcó de todo lo que tú has escrito es este artículo, y es sobre Job. Mm. Escribiste un artículo sobre Job y voy a leer una pequeña parte que me impresionó un montón, en la que dice: recuerdo especialmente a una madre de dos pequeños que ante el simple hecho de oír el nombre de Job se le cambiaba el semblante, se ponía muy nerviosa. ¿Por qué Dios no podía dar el visto bueno para que Satanás le arrebatara a sus dos pequeños? Su pregunta y preocupación eran legítimas. Y aquí entra esa gran telaraña, Alfonso, que hay, o ese gran entretejido que hay entre Dios, el dolor, lo que Dios permite, lo que Dios no permite, si Dios es el autor indirecta o directamente del mal, qué hace el mal en el mundo, ¿no? Si Dios creó el mundo bueno, en fin, por dónde, no sé por dónde empezar a abordar el tema, Sí. pero como creyente, como cristiano y como ministro, ¿cuál es así a primera vista, a vuelo de pájaro, ¿no? Tu visión o lo que tú opinas sobre el dolor? Mm. Eh, en primer lugar, tengo que decir que no hay una respuesta a ese tema. O sea, si queremos decir que el dolor significa esto, conlleva esto, eh, vamos a fallar, porque siempre se nos van a escapar algunos fallos, algunos casos. Eh, Hay algunos que creen que el tema del dolor es el tendón de Aquiles del cristianismo, ¿no? O sea, aquel, digamos, el punto más sensible, incluso Mm. más, el que más delicado es porque si tú intentas dar una respuesta, eh, tienes que tener mucho cuidado, tienes que estudiar el caso que tienes entre manos y esto significa que no valen las respuestas hechas, ni las respuestas generales, ¿no? Es bien cierto que estamos acostumbrados siempre a ese tipo de respuestas. Estamos, por ejemplo, Dios permite el dolor en tu vida para que tú madures más, ¿no? Porque como un padre disciplina a su hijo, pues Dios también te disciplina a ti, ¿no? Vale. Entonces, conforme ese tipo de respuestas se van dando, si somos, si somos claros, ¿no? O si somos honestos, tenemos que reconocer que también se van dando otra serie de respuestas. O sea, otra serie de preguntas genera. Correcto. Por ejemplo, Dios como padre te está tratando, sí, pero tú no dejarías, tú tienes hijas, yo también tengo una hija y después de los que nos vayan a escuchar también tiene muchas hijas, ¿no? Tú no dejarías que a tu hija la violaran para enseñarle algo. Imposible. Imposible. ¿Por qué? Primero, porque eso hablaría muy mal de ti, sería un mal padre. Yo sería un mal padre, sería un monstruo si yo lo dijera. Segundo, ese trance es tan traumático que no trae nada bueno a la persona. O sea, se la puede cargar literalmente. Cuando hablamos de madurar, es para que la persona vaya más. O sea, deje una serie de estados personales o de estados en la vida en donde tú vas adelante y vas progresando como persona. Vale, un cierto límite de dolor o de problemática es cierto que nos ayuda. Pero después hay casos, como el que te acabo de decir, tan serios y tan graves, que en realidad no ayudan al creyente, lo acaban destrozando. Y entonces, cuando se dan ese tipo de casos, tú te tienes que plantear, vamos a ver, si Dios es mi padre, un padre, un buen padre haría esto. La respuesta es que no. La respuesta es que no, como ese caso que te he dado. O, por ejemplo, o que entren, como ha pasado, ¿no? Como pasa continuamente también cuando están perseguidos nuestros hermanos en la fe, ¿no? Sobre todo en África y demás, ¿no? Que entran unos guerrilleros por un lado y se llevan a 20 cristianos o matan o de huella, ¿no? Le cortan el cuello a 20 cristianos, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué? ¿Qué valor tiene para la persona? Bueno, de hecho la persona ya muere, ¿no? ¿Qué va a aprender esa persona si la acaban de matar, ¿no? ¿Qué va a aprender la familia? Pues
No lo sé, pero posiblemente muchos no queden bien, ¿no? No queden bien, incluso, seamos serios, pueden acabar en una serie crisis, en una seria crisis de fe. Dios no es el que, era el que me guardaba. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Eso es guardarme? Porque me acaban de cortar el cuello a mi hijo, ¿no? Delante de mí. Entonces nos damos cuenta de que realmente es problemático. Y desde la fe de un Dios que es amor y que todo lo puede, aquello famoso, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué lo deja, no? Y si lo deja, es todopoderoso, Mm. si Él pudiera quitarlo. Y es amor, ya tenemos las dos cosas, ¿no? Se acabó, ¿no? Pero si somos serios, también en este sentido, me refiero que la vida es dura, ¿no? En muchos momentos. Eh, Ni siquiera en la escritura se nos da una explicación de ello, ¿no? En el mismo libro de Job, en el mismo libro de Job, que algunos se agarran a una serie de versículos, después el centro del libro de Job precisamente es Job hablando con Dios, incluso muchas veces de forma muy atrevida, ¿no? Y él diciendo, si yo soy justo, he tenido mi casa en paz, me he preocupado de mis hijos, le hacía el holocausto para que por si acaso ellos pecaran, siempre he estado que he dado a los pobres y en mi vida entera, de hecho se abre el libro diciendo que era el hombre más justo. O sea, si él era el más justo, le vino aquello, por eso esta hermana también se ponía así, ¿qué me puede pasar a mí que no soy la más justa, ¿no? Tenemos que pensar que precisamente ahí no se da una respuesta en el libro de Job. Lo que aparece Dios es con toda su grandiosidad y aparece como que es el creador del mundo y dónde estabas tú, ¿no? Para que me preguntara estas cosas, ¿no? Y lo que él va diciendo, sencillamente Dios le va diciendo es que tenemos que aceptar que el dolor es parte de nuestro mundo. Va a llegar el momento en el cual se va a acabar, porque Dios es bueno y es todopoderoso, pero eso es cuando venga en su segunda venida. Eso está suspenso ahí en el tiempo, no sabemos cuándo, ¿no? Pero tenemos que saber, y es aquí la cuestión, porque muchas veces cuando hablamos de ese Dios, parece que es un Dios distante que está enfrente de nosotros y cuidado con lo que hace o lo estaría haciendo bien, ¿no? Vaya que me vaya a mandar algo para que yo madure, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es que Dios no está enfrente nuestra, sino que está a nuestro lado. O sea, es Dios quien pasa con nosotros. Y si hubiera habido alguna otra forma de evitar el sufrimiento en esta existencia, el Hijo de Dios no lo hubiera pasado. O sea, tenemos la certeza de que Dios mismo encarnado tiene que sufrir, porque es Mm. inevitable. Y como es inevitable, como hay la fuerza de la gravedad, que yo ahora mismo entiendo del primero, que me voy a partir una pierna, pues el otro también es parte de nuestro mundo, ¿no? Es parte de nuestro mundo que, como sabemos, es un mundo caído, pero también tenemos que tener cuidado con esta idea. Si es un mundo caído, pero es un mundo de Dios, no es un mundo para estar en contra de todo el mundo, no, no, lo reclamamos como parte de Dios, ¿no? Y entonces, desde esa seriedad, tenemos que estar algunas veces con el que sirve su situación para madurar, para avanzar como persona, y en el otro en el que nos tenemos que callar, estar con la persona que está llorando y sencillamente decir, estoy aquí contigo. No sé por qué te ha pasado esto, pero vamos a ver de qué forma te puedo ayudar. Y muchas veces la mejor forma es quedarse callado, ¿no? No decirle ni soltarle un sermón, ni una predicación, ni una serie de frases hechas que están muy bonitas en el papel, pero que no son falsas, pero que son falsas. Cierto, y hay veces, Alfonso, que, como tú bien has dicho, hay respuestas hechas ya que no ayudan en nada, ¿no? Por ejemplo, una persona que está sufriendo en el hospital con un cáncer, ¿no? Y yo he oído esto muchísimas veces. Bueno, Dios sabrá por qué te ha mandado o por qué, ¿no? Y estás haciendo a Dios el autor de un cáncer. Sí. O sea, que no es ninguna tontería lo que No, estamos diciendo. no, había por ahí un dibujo que yo de vez en cuando lo he subido en Facebook, en mi Facebook, que decía que salía Dios con una pizarra y decía cosas que tengo que hacer, ¿no? Ponía sostener el mundo, mandarle un cáncer a Alberto, ¿no? O por ejemplo, a Alberto a no sé qué, ¿no? Y parece que Dios está dar la luz, que salga el sol, mandar un cáncer a esta persona, matar de hambre a esta otra, hacer que aquí la guerra. Y el problema es que tenemos esa idea es de los típicos dioses paganos. O sea, los dioses paganos que aparecen en la Biblia sí son los responsables de todo. Ellos había que temerles.
Por lo tanto, hay que aplacarles. Y hay que aplacarles con sacrificio, y algunas veces con sacrificio humano. Y él te podía dar lo que le diera la gana. O sea, la muerte, la vida, la felicidad, la infelicidad, da igual. Podía mandártelo. Pero el Dios de las Escrituras no. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque es verdad que algunas veces tú coges los textos bíblicos y los textos bíblicos del Antiguo Testamento, Mm. hay algunos que parecen que apuntan por ahí. Pero tenemos que dar también cuenta de que el contexto muchas veces de esos textos bíblicos es precisamente una pugna o una lucha entre Dios y los dioses paganos. O sea, Ujú. si los otros eran los responsables de todo esto, van a decir, los israelitas van a decir, no, 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 el gran Dios es el mío, ¿no? Y entonces él es el que manda todo esto. Pero a la misma vez tenemos que tener cuidado también con una cosa que sí que aparece en mi libro y que se llama la revelación progresiva. O sea, antes había cosas que no se sabían sobre Dios, muchísimas. Por ejemplo, ¿qué sabe el israelita del Antiguo Testamento que va a venir Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad? Ni idea. Que va a morir por nuestros pecados. Cuando nosotros leemos Isaías 53, el siervo sufriente, vemos una profecía clarísima de Jesús, ¿no? Aquí vamos, es clavada, ¿no? Pero el israelita que leía eso, ellos no pensaban en Jesús, no tenían ni idea. Lo iban interpretando conforme iban a sus tiempos, a su cultura, a su momento, a su entendimiento. Y cuando viene Jesús, pega un cambio radical. Pega un cambio que tú dices, o mejor, tenemos que tener presente esto. Si queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Y si Amén. queremos cómo debe ser el ser humano, si queremos saber cómo debe ser el ser humano, tenemos que mirar a Jesús. Entonces era el modelo absoluto de nosotros como personas para seguirlo, y a la misma vez él es el modelo, o sea, es la máxima revelación de Dios, lo dice la Escritura. Y hay Sí. cosas antiguas antiguamente que no se conocen, no se saben, muchísimas. Que la iglesia, ¿dónde está la iglesia no, está el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está en Deuteronomio? Mm, No sé, no está, no aparece, ¿no? ¿Estaban equivocados? No, lo que pasa es que tenían un conocimiento y sobre ese conocimiento ellos hacen teología. Claro. Entonces ellos piensan y piensan a Dios, y eso está registrado ahí, porque muchas veces también, creo que también quería hablar de eso más adelante, ¿no? Pero fíjate cómo conecta, ¿no? Muchas veces las ideas rígidas de inspiración bíblica le Mm. quita el lugar humano a la Biblia. Humano no significa falible, pecaminoso, no significa que la Biblia es palabra de Dios, pero está hecha en palabra de hombre. Si no, nosotros no la entenderíamos. Claro. Y ahí pone un dialecto divino pues no lo sé, ¿no? No sé lo que me diría, ¿no? Si siempre me está hablando del cielo del más allá y de lo que hay en las esferas terrestres, yo qué sé. Yo soy humano y vivo aquí, ¿no? Del cielo para abajo, ¿no? Claro, es más, de hecho, cuando, por ejemplo, he empezado a leer un libro muy bueno ahora de John H. Walton, creo que es, que Sí, habla sobre Génesis 1, y, y bueno, creo que caemos en un error grande cuando vamos a textos como Génesis, un texto muy, muy antiguo, y leemos Génesis desde nuestros ojos actuales. Yo creo que hay que trasladarse a cómo la gente de la época sí, entendía el cosmos, entendía el mundo, y por eso habla Génesis capítulo 1 pues de aguas encima del firmamento, aguas debajo del firmamento, porque es como ellos lo percibían. Y es normal que Dios hable a la gente, eh, mm, o sea, desde lo que ellos entendían. claro. No es un tratado de ciencia, ni hay que tomar Génesis como un tratado, como mucha gente hace, que lo toma como un tratado de ciencia, como 6 días literales y todo, y hacen malabares bíblicos para que todo encaje. Pero realmente Génesis 1 no es un tratado de ciencia, sino que es un tratado teológico que te habla y que te muestra de que Dios es el creador desde la visión de la gente de su época. Y yo creo que eso ocurre a lo largo de toda la narrativa bíblica. Y como tú bien has mencionado a Jesús antes, se me venía a la cabeza un texto donde cuando van a Jesús, oye, hemos visto a unos que han hecho tal y tal, ¿te parece bien que hagamos como Elías y que hagamos caer fuego del cielo? Y Jesús responde, no sabéis de qué espíritu sois. O sea, es, Eso es. es una respuesta curiosa. Sí, sí.
No, no, y además, porque más bíblicos que son aquí sus discípulos no son nadie. O sea, está Correcto. hablando de la escritura. Oye, vamos a ser igual que Elías, y tú que eres más que Elías, ¿no? Pues entonces aquí vamos a liar una buena fogata con cuerpos, ¿no? Un Y, cacao. y Jesús dice que no, ¿no? Igual como aquel ciego que dice, ¿quién pecó? Este o sus padres. Para dar razón precisamente de ese dolor, ¿no? Y la ceguera, ¿no? Y aquel hombre, allí no hay seguridad social, por ejemplo, ¿no? Ni puedes vender ciego. Ese hombre estaba pidiendo ya lo que le dieran. O sea, su vida estaba arruinada por completo. Y, y Jesús le dice, ni pecó este ni sus padres, no busquéis las razones, porque no existen. Sencillamente nació ciego. Ya está. Ahora, sabemos que esto lo retrotraemos y entonces nosotros explicamos de que hay una entrada en la buena creación de Dios, del pecado, y que algo se transforma y entra este pecado y entonces hay esta realidad, ¿no? Pero no tenemos que buscar, por ejemplo, ahora se conocen muchas enfermedades genéticas, Mm. van de padre a hijo. Tú tienes la enfermedad genética y se la transmite a tu hijo. Incluso cáncer, por ejemplo, de mama, donde hay, por ejemplo, un par de personas, dos o tres personas que de la misma familia, que lo mismo tienen cáncer de mama, y se le hacen un estudio genético para ver si son todo el resto de familias, si se tienen que seguir también con el médico, o sea, si se tienen que ir con un seguimiento médico, porque son propensas a ella por genética. O sea, que eso viene de sus padres, de sus abuelos, de su no sé qué. Y no es que Dios de pronto diga ahí cáncer de pecho. No, ya viene en el gen. Ya está. Claro, Solamente se va a desarrollar, ¿no? ya está. Claro, igual que la muerte que nos viene, ¿no? Y el ser anciano y cada vez, ¿no? Claro. Entonces, como sabemos, ¿no? El pensar es cristiano, el creer también, ¿no? Pero el creerte las cosas como que debe ser siempre literal, literal siempre, no lo sé por dónde cogerlo, ¿no? Habrá que veces que será literal y otras que no, ¿no? Apocalipsis no lo puedes coger de forma literal. Es un tipo de literatura marcada por la apocalíptica. Claro. Mucho del profeta Ezequiel hay que tener cuidado porque él ve, bueno, hay gente que ve extraterrestres y ovnis. Sí, es cierto. Lo he escuchado. Y lo ven ¿por qué? Porque dicen, hay un carro de fuego con no sé qué, con no sé cuántas caras y no sé qué. Ya está, ¿no? Esto es como veían los ovnis antiguamente, ¿no? Y lo mismo pasa con el libro del Génesis, ¿no? ¿Por qué tienen que ser los días de la creación literales? O sencillamente son tradiciones recogidas mucho tiempo después Ujú. de una forma de entender el universo que había entonces. Entonces no se sabe, como tú has dicho, las compuertas del cielo. Yo no saben el ciclo del agua, no, hombre, no. Esto llueve porque el sol pega, el agua se evapora y entonces hay... No lo saben. Entonces lo explican de la forma en que ellos lo pueden explicar. Pero el centro, la enseñanza permanece. O sea, lo entiendas como lo entiendas, Claro. Dios es el creador. No es ninguna, en este sentido, no es ninguna deidad, porque allí antiguamente pues la luna era Dios, el sol era Dios, y él dice que no, ni él ha creado esos astros, ¿no? Y entonces, pues él sencillamente está sobre todo ello, el creador de todo, y, y esa es la enseñanza que nos quiere dar, ¿no? Esa es la Claro. enseñanza central. Hace poco, Alfonso, hablaba yo con un compañero mío y bueno, caíamos en la cuenta, ¿no?, de que incluso tampoco importa si tú tomas a Adán y a Eva como personas literales o como personas figurativas, ¿no?, que son una representación del hombre y tal, porque en el fondo, la enseñanza teológica es la misma. Mm, Y yo creo que el gran error del ultrafundamentalismo mm, es cuando lo queremos tomar todo a la letra y o sea, me cierro en banda y lo que yo diga es lo que es y lo leemos todo a la mm, letra y entonces es cuando caemos en grandes errores, en paganizar a Dios por no entender bien toda la narrativa bíblica al completo, porque es una narrativa al completo. O sea, yo no puedo leer Job sin la luz que me da el Nuevo Testamento ahora, porque voy a caer en un error. Igual que no puedo leer Levítico si no leo Hebreos,
para comprenderlo bien. Claro. Entonces, cuando caemos en ese fundamentalismo de tomar textos aleatorios, como hay mucha gente que hace, por ejemplo, creo que en Isaías creo que hay un texto que dice, yo soy Dios, yo creo el bien y la adversidad, la luz y la oscuridad. Y Mm, cuando tú tomas estos textos a la letra, ahí de una forma aislada, mm, pues entonces te sales del mapa un mm. poco. Sí, Y sí. creo que este fundamentalismo también hace bastante daño a la imagen que otros tienen de quién es Dios. De hecho, como bien dices, no hay ni más ni menos que ir también a qué tipo de vocabulario o de estilo incluso utilizan los profetas. Porque es su forma de hablar, ¿no? Es como si a nosotros nos dicen, oye, ¿por qué habla el ceseo? Y a uno de Cádiz le dice el ceceo, ¿no? ¿Por qué cambia las Z por la S? Y tú le dices, porque soy andaluz. Claro. Pero es que así no se habla, no hablarás tú. Yo soy andaluz y es un dialecto, ¿no? Y los profetas tienen una serie de características que para nosotros podemos decir que son, su forma de hablar es tremenda. O sea, cuando Dios hace algo o cuando va a venir, que si las estrellas se caen, que si los montes se levantan, que si los astros, que si el fuego lo devora todo. Y tú vas a las profecías de allí, incluso la forma de hablar de Isaías, por ejemplo, de Ezequiel no digamos ya, tú vas leyendo y tú vas leyendo, por ejemplo, y te vas encontrando con este tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, Dios mandó arrasar a todos los hombres que no sé qué, y tú te das cuenta que al final no acabaron arrasando. O sea, cuando Babilonia, por ejemplo, el imperio babilonio cae, no es que se arrasen a todo el mundo y no quede ninguno muerto, ¿no? Sencillamente van perdiendo una serie de batallas y entonces va cayendo el imperio y se acabó, ¿no? Pero para el lenguaje bíblico y de los profetas es como un absoluto. Es totalmente, ya te digo, la estrella, el cielo, se cae todo, se cae el cosmos entero porque Dios lo ha dicho así. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. De hecho, creo que es en el libro de la carta de Judas, creo que dice que Sodoma sufrió el fuego eterno. O sea, Mm, y sabemos que no arde aún hasta el día de hoy. claro. Pero es una literalidad judía, ¿no? Eso es como las imágenes para hablar del infierno, ¿no? Dicen que allí que continuamente, pues bueno, están las llamas continuamente, ¿no? Y sin embargo en otro lado dice que es una oscuridad absoluta, pero vamos a ver, si está lleno de llamas habrá luz, ¿no? Se verá, ¿no? Pero son imágenes, oscuridad, las llamas, pero ahora tú cógelo literalmente y entonces ves a la gente ardiendo y en el otro lado lo ves a oscuras, ¿no? Y tú dices, bueno, serán que un momento pues le dan allí a la barbacoa y después de pronto se van al otro lado y lo dejan descansar un poquito y son imágenes y la última reseña que he hecho un libro también de un anglicano que se llama, no me acuerdo bien, pero se llama Siete cosas que desearía que todo cristiano supiera. Ah, es Michael Beard. Ese, pues habla precisamente de este tipo de cosas. Habla precisamente de este tipo de cosas. Y en una de ellas que dice que para comprender la Biblia tenemos que sobreponernos no, o tender puentes al abismo que hay entre la cultura en la cual está escrita esta Biblia nuestra y la Claro. nuestra. Porque Pablo no es un español del siglo XXI en Andalucía en el 2025 hablando aquí ahora mismo entre nosotros, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Tenemos que entender a Pablo y cuando entendamos a Pablo, a ver qué podemos traernos de su enseñanza, ¿no? Porque él tiene unos destinatarios originales. Él tiene unos destinatarios y estos son cartas. O sea, es como si yo te escribo a ti una carta de Alfonso a Manuel. Y ahora después nosotros la cogemos y decimos, todo lo que está aquí escrito es para mí. Bueno, espérate, era para Manuel, ¿no? Claro. Claro, sabemos que esto también tiene un componente que es también está para nosotros, ¿no? Porque sabemos que está inspirada, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a ver si ahora nosotros vamos a tener que andar con túnicas, con capas y con sandalias, ¿no? Con el frío que hace aquí en invierno. Claro. Es como cuando se toman textos que tiene, o sea, donde Pablo está tratando problemas específicos, como por ejemplo cuando dice que la mujer se calle, que guarde silencio y tal, pero claro, está
o sea, que si no recuerdo mal, es una ciudad influida por una diosa pagana que ponía a la mujer por encima del hombre y lo que Pablo hace es regular un poco eso, pero no se puede extrapolar y traerlo hasta nuestro tiempo Claro. porque, o sea, es anticristiano total, porque Claro. No, no, y además, eh, para nosotros la clave interpretativa de toda la escritura y también el eje central de toda la escritura es Jesús. joder, Y no, ahora, coger cosas que Jesús hizo o dijo y confrontarlas o anteponerlas, como por ejemplo con Pablo, es un error. O sea, una de dos. O Pablo estaba equivocado o estaba Cristo, con lo cual ya tenemos un problemón, ¿no? Y muchas veces que hay gente que es más paulina que cristiana. quiero Porque decir, coge a Pablo, se mete en los textos de aquí, no, aquí, mira, aquí está prohibiendo a la mujer ministerio, por ejemplo, o sí, bueno, y si tiene un ministerio tiene que ser entre mujeres, ¿no? Y tiene que callar si no debe de hablar en la iglesia, porque aquí Pablo lo dice, ¿no? Y después resulta de que las primeras que ven la resurrección son mujeres, ¿no? Y la primera predicadora de la salvación, o sea, de la resurrección, es una mujer. Y las mujeres están siguiéndola y le están sirviendo con sus bienes, dice. Y cuando están en el aposento alto, en Hechos, allí también están las mujeres que también reciben el Espíritu Santo. Y continuamente Jesús se va acercando a las mujeres y habla con ellas, cuando eso no estaba permitido, a no ser que no estuviera, por ejemplo, su esposo, ¿eh? O, por ejemplo, las mujeres pecadoras, que le llamaban pecadoras, ¿no? O continuamente, digamos, va rompiendo las normas culturales que después nosotros queremos meterla ahí como sea, porque eso también es algo muy importante. Y es que, como todo en la vida del ser humano, está el factor cultural. O sea, hay una cultura detrás, es lo que te decía. ¿Por qué nosotros ahora no hacemos un tabernáculo? Porque anda que no lo, bueno, venimos con Cristo y decimos, bueno, con Cristo ya todas estas cosas no eran antes tipo y ahora en Cristo se han cumplido. Muy bien, pues sigamos con Cristo. Si Él es el que va a dar la cara, tú no puedes decir entonces que Cristo iba con mujeres y las mujeres yo no logro imaginarme a las mujeres calladas así, ¿no? Y entonces Cristo pasaba, entonces las mujeres se callaron. Y entonces hablaban nada más que sus discípulos. Y cuando entonces las mujeres hablaban, decía Jesús, callaros, que vosotros sois mujeres. Ese no es el perfil de Jesús, ¿no? no, Tú eres un hombre con una sensibilidad enorme y va al encuentro, como el encuentro de la samaritana, ¿no? Él tiene una conversación con la mujer. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué hace hablando con una samaritana? Mujer samaritana, si es que Jesús no tiene remedio. Pues ahí, entonces Pablo está yendo en contra de Jesús. Yo creo que no. Y entonces hay forma de entenderlo esto y tienes que irte al contexto. Incluso algunos dicen que incluso ese texto parece que está metido ahí porque sí, no encaja con lo que el propio Pablo está diciendo ahí, porque habla de que las mujeres que profetizan, porque que profeticen, ¿no? Y la profecía muchas veces no es solamente decirte que, no sé, que mañana va a pasar algo, ¿no? Sino que hay auténtica palabra en aquellos momentos, ¿no? Hay enseñanza, ¿no? Y hay enseñanza para toda la iglesia, ¿no? Y de pronto salta con eso, ¿no? Y es un poco difícil, ¿no? Pero, a ver, respuestas hay. Hay textos difíciles, pero quien nos da siempre la luz, siempre. No hay, en este no puede decir, uy, qué cosa más, no sé, no me convence, ese es Jesús. Está mm, clarísimo. Los evangelios están clarísimos, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de hacer y su forma de comportarse. Y entonces, lo que no encaje con este espíritu de Jesús, pues podemos decir, vamos a hay tener algo cuidado con ello. hay gente, Alfonso, que aún hoy día intenta meter a Jesús en su sistema. O sea, yo tengo mi sistema teológico, sin ponerle ningún nombre porque hay muchos, ¿no? Desde el calvinismo hasta el arminianismo, Mm, muchos. Y cuando yo intento meter a Jesús en mi sistema, tengo, forzadamente, tengo que hacer malabares con todos los textos bíblicos para que todo me encaje como yo quiera, ¿no? O sea, no es que Jesús dijo esto por esto, y es como que tengo un sistema, un puzzle mm, montado ahí, ¿no? sí, Y creo que lo correcto es poner a Jesús en medio
como el filtro perfecto que lo relativiza todo. Mm, No en el sentido de relativizar si esto es palabra de Dios o no, porque creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero mm, que sea palabra de Dios no significa que, que haya que tomar cada cosa a la letra como si fuese para mí, no. Hay que entenderla, eh, eso, para quién fue escrita, en qué tiempo, en qué época, qué se pensaba sobre este tema o sobre tal tema. Y creo que es muy importante, repito, porque se da una imagen de Dios hacia la gente de fuera que hay veces que está distorsionadísimo mm, y no hacemos un favor al cristianismo. mm, De hecho, voy a presentarte, Alfonso, uno de los textos que a mí me causaba, ya no, pero me causaba muchos problemas. Y se encuentra en Primera de Samuel capítulo 15, mm. donde Dios manda a Saúl y le dice en el versículo 3: así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres. Y dice ahora, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. O sea, todo. Mm, Pero a un niño de pecho. mm, O sea, ¿cómo cuando tú le das una Biblia o cuando alguien se acaba de convertir, empieza a venir a la iglesia y lee esto por sí mismo? Sí o sí le tiene que causar un problema, un impacto. Y cuando tú presentas esto como que Dios verdaderamente ha sido el autor de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos distorsionando un poco la imagen y creo que habría que presentarlo de una forma correcta, ¿no? Entonces, cómo se habla de textos como este a gente que acaba de empezar? mm. La, la guerra este tipo de textos de guerra, ¿no? Que aparecen en el Antiguo Testamento, realmente son textos difíciles. Son, Difícil. son difíciles, ¿no? Eh, ¿Cómo encajar eso cuando Jesús, por ejemplo, habla del amor al enemigo? Por ejemplo, ¿no? Eh, se han intentado una serie de explicaciones. Se han intentado una serie de explicaciones como que, por ejemplo, que Israel siempre estaba en peligro, por ejemplo, de acabar, en este caso, sometido o de una forma u otra a las religiones de los que estaban alrededor, o que si ellos hubieran dejado todo eso, pues se hubieran juntado como pueblo y entonces hubieran desaparecido también. En este sentido, como que Israel tenía que mantenerse aparte y tenía que actuar de esta forma para ellos poder seguir adelante como un pueblo, y de hecho, a lo largo del Antiguo Testamento lo que vemos que el gran problema de Israel es que parece que siempre le está dando la espalda a Dios, siempre se está haciendo con los pueblos, con los dioses de los demás pueblos, y es un problema que siempre está Dios tratando con ellos, ¿no? Con los profetas y demás, ¿no? ¿Por qué me habéis dejado? ¿Por qué habéis abrazado a otros dioses? Y estos dioses son precisamente de estos pueblos circundantes, ¿no? Ahora, eh, ¿explica eso este tipo de textos? No lo explica. No lo explica porque son textos muy radicales. Hay un libro que dice incluso que esto es una forma de hablar. O sea, cuando dice exterminarlos a todos, no significa exterminarlos a todos, sino sencillamente entrar contra ellos, hacerle la guerra y someterlos. ¿Vale? Es como una forma de lo que estábamos hablando antes de los profetas, como un vocabulario absoluto, absoluto, ¿no? Pues cuando Dios viene y va a ser su día del Señor, es que las estrellas van a caer, van a descender del cielo, todo es un caos cósmico, y lo mismo cuando viene Jesús no es nada de eso, ¿no? Cuando vaya a venir Jesús no es nada de eso, sencillamente va a poner en orden las cosas y va a decir, pues mira, ¿no? Pero es su forma de hablar, su forma de entender las cosas, y nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar en este caso, nota y decir, pues mira, tengo que entender esto así, de esta forma, porque así es como están hablando. Claro. Es su forma de hablar, ¿no? Hay algunos que dicen que eso es también una forma estereotipada. O sea, eso es, en este sentido, lo que estamos diciendo, una forma de hablar. O sea, cuando dice, tienes que terminar, porque nunca terminaron, en realidad, a todos los habitantes de Canaán, ¿no? Al final, tú ves a Josué y empieza diciendo
que habían conquistado la tierra, pero al final siempre había cananeos y demás que estaban allí viviendo y no lograron, parece, del todo. Sin embargo, hay versículos que dicen que exterminaron al cananeo y no es verdad, ¿no? En este sentido, algunos dicen, se llama el libro ese, se me ha venido ahora, ¿no? Se llama Exterminarlo a todos, se llama el libro. Y dice que es una forma de hablar, es una forma de, está bien, es una buena cosa, ¿no? Es una buena cosa, porque en ¿no? este sentido no es, no, pero también es cierto que hay otros textos que hablan también de la misma forma, ¿no? Hablan de la misma forma. ¿Cuál es la cuestión que tenemos que tener? Primero, poner estos textos con estas posibilidades de interpretación, como estamos hablando, ¿no? Segundo, no tomarnos a rajatabla, porque si no, si somos un presidente con mucho poder de no sé dónde, pues lo mismo nos da por invadir un país y decimos sí, como hacían los israelitas en Canaán, ¿no? O como hacían, y tú dices, bueno, eso creo que ya está más que sobrepasado esta forma de hablar y esta forma de actuar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por quién? Precisamente por Jesús, ¿no? Por eso también hay que tener cuidado. Levítico, por ejemplo, es para nosotros, ya no hay normas, ya no hay sacrificio, ya no hay templo. Pues oye, vamos a ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? Y hay muchas leyes, incluso de la ropa, ¿no? No pueden tener dos telas mezcladas, tiene que ser de una tela. No se puede cocer al cabrito en la leche de la madre, que si tal. Hay muchas cosas que para hoy no tendrían ningún sentido. Al igual como también normas, también para la comida y demás, ¿no? No comer estas cosas, como era esta otra, ¿no? Y te das cuenta de que ese, por ejemplo, ese libro ya no es para nosotros. O sea, sí que tiene enseñanza, las tiene, pero nosotros las tenemos que ver a la luz de Cristo, ¿no? No puedes cogerlo literalmente, ¿no? ¿Es ese texto de Samuel para nosotros? No, no lo es. En todo caso, es una época, otra época, otro momento. Podemos entender lo que es lo mismo, tal vez sea un lenguaje estereotipado, o sea, muy absoluto, porque es que en el Antiguo Testamento son tremendos. Siempre es lo que te digo, ¿no? Todo es al máximo y entonces las ciudades no quedará piedra sobre piedra. Fíjate la promesa, ¿no? De no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y entonces, el templo, si hay ya una piedra en lo alto de la piedra, ya no se ha cumplido la profecía, ¿no? Sí, Claro. en lo que está diciendo que será totalmente destruido, pero lo mismo hubo aquí una pared, aquí otra, y no fue, pero no, piedra sobre piedra, ¿no? Pues esa forma, no, entrar por ahí y arrasarlo a todo, no dejéis vida con nadie, ¿no? Pues igual también era una forma estereotipada y por supuesto, se entienda como se entienda, habrá que entenderlo en el contexto de su momento De y, su- y claro. no traerlo a nosotros, porque nosotros ya no nos regimos por ese tipo de Este, mensaje, ¿no? este tema me lleva a la siguiente pregunta, porque es que no ha hecho falta Sí. ir preguntando porque ha ido surgiendo todo. Y bueno, el tema, yo creo también, en mi opinión, tan mal interpretado de la ira de Dios. Mm. Porque como vemos en el Antiguo Testamento, no tantos pasajes que viene la ira de Dios, o como dice la ira de Jehová en la Reina Valera del 60, ¿no? La ira de Jehová y el día de la ira, el día de la ira y la copa de la ira y la ira de Dios. Y bueno, yo creo que cuando se habla un poco de la ira de Dios, está un poco ya dentro del imaginario colectivo cristiano, un poco, sobre todo más sectario, y es que rebajamos a Dios a un ser humano enfadado. Mm. Es lo que yo creo, ¿no? O sea, que su ira o su justicia va a ser como la mía, que Él va a actuar como yo. Y yo creo, en mi opinión, que la ira de Dios es aquello que pone en orden lo que está mal, ¿no? Hace poco escuchaba una conferencia de un teólogo que me encanta, se llama Andrés Torres Queiruga, Sí, lo he oído, sí. y decía algo así como, cuando Dios habla de la ira de Dios, de que voy a destruir, de que voy a tal, es como un padre cuando se enfada y mira a su hijo y le dice, te voy a matar, pero no lo mata después. Fíjate, es lo que estamos hablando, del lenguaje, digamos, absoluto o tremendo, ¿no? Que encontramos. Es que los hebreos son así escribiendo y son así hablando. O sea, es una constante que tú ves en la escritura. Sí, Y sí, tomarlo literalmente, nos estamos equivocando. Y la ira de Dios es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos cuando se toma, o qué es lo que se hace cuando se toma tan literal todo?
que al final no acaba, la figura que aparece no es la de un rey, o sea, un rey bueno, lo que aparece es la figura de un tirano. O sea, Ujú. si yo trato a estos con ira, a estos por misericordia, porque yo quiero, y no hay justicia, no hay verdad, no hay, en este sentido, no hay nada que nosotros podamos regirnos o que sea fiable. Es lo que te decía, el perfil del dios pagano, que no es fiable, ¿no? Lo mismo te puede mandar una cosa que otra. Tú tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y la ira de Dios, y además, el contexto también es, como estamos hablando, también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces esto del día de la ira del Señor viene en momentos en los cuales Israel parece que lo ha perdido todo. O sea, son momentos en los cuales eh, realmente son como crisis de fe de un pueblo sometido por un imperio detrás de otro, arrasado, y que clama por Dios y que parece que Dios no está ahí. Entonces aparece la idea de la ira o del día de la ira. Pero el día de la ira no es que va a matar a todo el mundo porque él quiera, sino que va a hacerle justicia finalmente o va a cumplir los propósitos que Dios mismo le había dado a su pueblo, ¿no? Claro, eh, para que eso sea posible, debe de ser quitado de en medio el maligno. O sea, la persona, los malos, digamos, ¿no? Los asesinos, los injustos, los violadores, todo este tipo de cosas. Pero también tenemos que tener cuidado, que también lo aparece también en mi libro, en que la mentalidad del Antiguo Testamento, o sea, del israelita del Antiguo Testamento, es muy terrenal. O sea, Dios va a actuar, pero va a actuar aquí en la tierra. Pero poco a poco se va abriendo la idea de que aquí en la tierra no va a poder ser, porque todo está tan mal que Dios va a tener que venir, decir, hasta aquí, y ahora renovar, hacer todas las cosas nuevas, que es lo que vemos en Apocalipsis, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Ya no va a ser sobre esta tierra tal y como la conocemos, sino que va a ser, por así decirlo, una recreación de Dios. Y a eso se le llama, fíjate que dos formas de explicar también las cosas, en el Antiguo Testamento, el día de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque vendrá a poner en su sitio al malvado y vendrá a vindicar a su hijo, ¿no? Que es posible, que mira, podemos hasta conectar con lo primero que estamos hablando, ¿no? Señor, Ujú. ayúdame en mi mal, en mi sufrimiento. Ahí vendrá, ¿no? En realidad Dios te va a responder. Lo que pasa es que es una respuesta en diferido, no es ahora, ¿no? Sino que realmente o nosotros porque nos iremos a su presencia o porque Él diga, bueno, hasta aquí, ¿no? Se acaba la recreación de los cielos nuevos de la tierra nueva y el antiguo israelita diría el día de la ira del Señor, que es cuando realmente, Señor, porque es cierto de que en este sentido, como vemos aquí ahora mismo, por ejemplo, la nación, nuestra nación, tiene un presidente que lo hayas tú votado o no lo hayas tú votado, es tu presidente. Entonces, cuando él toma una decisión, lo hayas tú votado o no lo hayas tú votado, pues si es buena, una maravilla, si es mala, la va a tener que sufrir. Claro. Y eso le pasaba al antiguo israelita. Si era un monarca malo, hasta el israelita piadoso tenía que irse deportado a Babilonia, porque habían arrasado su nación. Los dirigentes habían tomado malas actitudes. Y entonces ese piadoso israelita clamaba, ¿no? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Y cuando vinieron primero los asirios, después vienen los babilonios y después vienen los medo-persas, Señor, pero un imperio detrás de otro, ¿cuándo nos va a hacer justicia? Que estamos machacados continuamente, ¿no? Bueno, los medos, el imperio persa, pues le dio algo pudo reconstruirse Israel, o sea, Jerusalén, Judea, sí, Jerusalén, pero aún así aquello era diminuto, ¿no? ¿Cuándo, no? Y entonces, poco a poco se abre precisamente esta revelación de Dios que en su marco de referencia y mental, como un pueblo que está siendo machacado, pues va a venir Dios y va a decir, se acabó, ya no ningún imperio va a estar sobre mi pueblo, sino que mi pueblo va a ser por fin libre y yo le voy a hacer justicia. Y esto significa bien para los buenos y oye, habrá que decirle algo también a los que no son buenos, ¿no? A los que son, por ejemplo, un asesino, no le va a decir tampoco, soy estupendo, ¿no? Venga, vámonos también para adentro, ¿no? Pues ahí está. Y es esa forma también, esa forma de hablar tan absoluta, ¿no? La ira de Dios que caerá sobre todos, como el fuego, por ejemplo, ¿no?
no te lo puedes, como fuego que arrasa para arriba y para abajo y no deja, pues es su forma de hablar. Yo creo que también, Alfonso, hay algo que hay que tener muy en cuenta y esto me lo enseñó Juan María Tellería, Mm. una persona Sí, que tengo una amistad con él, es una gran sí, persona. sí. Y bueno, y es que dentro de todos estos textos hay una teología subyacente, ¿no? Hay algo debajo, una teología que hay que saber ver. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento todos estos textos de Dios, ¿no? Diciendo, este imperio vendrá contra ti y te destruirá, y el otro imperio destruirá al otro, y vosotros que habéis hecho esto, pues vendrán del oriente y os matarán y tal. A veces esos juicios divinos, si tomas en cuenta todo el mapa completo, toda la narrativa, la narrativa, perdón, completa y toda la teología subyacente, parece que los pueblos lo que hacen es recibir la cosecha de lo que ellos mismos han hecho antes ya. Mm, Es como que esos juicios es Dios mismo dejando que cada pueblo reciba lo que ha sembrado. mm, exactamente. Sí, sí, ¿no? Y es realmente esta ley moral que existe y que nosotros, en la cual nosotros vivimos, ¿no? Si uno de nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a mentir, posiblemente nos van a pillar la mentira, ya después no nos van a creer y vamos a tener sus consecuencias. Y es como si Dios también dijera a estos pueblos o a estas personas, deja de mentir, que te va a venir esto, deja de mentir, y no hace falta ni ser profeta, ni ser una Ah, revelación del futuro, no, no. Deja de mentir, que te va a quedar sin trabajo, como te sigas mintiendo a tu jefe de esa forma. Te pillan y te echan a la calle y dices, Señor, ¿por qué me han echado? Oye, pero si llevas mintiendo y te lleva diciendo tu mujer que no le mientas que te van a echar a la calle, ¿no? Pues exactamente, ellos recogen lo que siembran. es como un poco el pasaje de Jesús, ¿no? Mm. Cuando esta mujer que iba a ser apedreada y tal, y bueno, al final la palabra de Jesús hacia ella es, oye, ninguno te condena tal, y al último le dice, vete y no peques más. Es como, cambia tu vida Sí. o deja de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, Alfonso, llevamos casi una hora, así que te voy a hacer una última pregunta para que descanses, que De todas formas, mira, digo, me gustaría, porque este texto es un texto en el cual muchos cogen y entonces dice, aquí, mira, aquí lo dice hasta Pablo, ¿no? Y parece que va en contra de todo lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Está en Romanos 8:28 y dice, estamos seguros además que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio, ¿no? O el famoso texto, que es este famoso texto de todas las cosas ayudan, según la versión del 60, todas las cosas ayudan a bien. Y dice, ya está, tú estás enfermo porque eso te va a ayudar a bien, ¿no? Y tienes un cáncer enorme y eso te va a ayudar a bien. Ahora, hay otra forma de traducir este versículo, y es que eso cuando se depende solamente de una traducción, ya está. Si lo leemos en la Biblia de Jerusalén es diferente, pero es más, aquí existe una variante textual encima. Y es que además en manuscritos muy importantes aparece esa variante. Mira, en algunos manuscritos, lo voy a leer, aparece aquí insertada la palabra Dios y con esta palabra modifica la traducción y sería como sigue. Estamos seguros, además, de que Dios todo lo hace para bien de quienes lo aman. O sea, que podemos estar seguros que Dios siempre hace el bien, que es diferente a que todo lo que te pasa es para bien. muy diferente. Cuando tú metes a Dios en medio, está diciendo, Dios todo lo hace bien para los que lo aman. Y decimos, amén. Porque Dios siempre busca nuestro bien. No busca destruirte, ni busca traerte a un trauma, ni a una experiencia que tú dices que me tengo que ir al psiquiatra, ¿no? Que no puedo con ello, ¿no? Que no puedo dormir, ¿no? No, Dios lo hace bien, claro, y tú dices amén. Y entonces, oye, me acaba de cambiar todo el versículo. O sea, se puede traducir de otra forma, como la Biblia de Jerusalén. Y es que encima trae una variante textual que se inserta ahí Dios en manuscritos importantes, pues ha cambiado todo. Pues me gusta más esta porque encaja con el espíritu de Jesús. Por eso también es bueno lo que tú acabas de comentar, tener, no, o sea, no ceñirnos a una versión. Mm.
sino tener varias, Ujú. comprobar, ir a los manuscritos y tal, porque lo que acabas de comentar tú cambia no el texto, sino el sentido. Claro, pero y el sentido, y a la misma vez, la angustia que tú la puedes quitar a un creyente. O sea, es que tú le estás diciendo que encima de que estás sufriendo terriblemente, es porque al final es que te lo mereces. Porque tú no estás en condiciones como las condiciones que Dios quiere. O sea, que te viene porque tú realmente no estás maduro y te falta, y Dios te está dando, pero bien, ¿no? Así que, o sea, encima de que estoy enfermo, de que igual mi vida está en peligro, es por mi causa, es terrible, ¿no? A decir, no, 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 Dios está contigo y Dios si hace algo es para tu bien. Y ahora está a tu lado y no pienses que esto viene de Dios porque eso es inhumano. Correcto. Hay una frase de Chesterton Mm. que me encanta porque lo aborda de una manera que no lo había leído nunca. No recuerdo la frase cómo era exactamente, pero es como Dios no quiere el mal ni directa ni indirectamente. Pero supuesto un mal, Dios lo que hace es que no va a dejar que ese mal tenga la última palabra. Mm. Pues es un buen colofón para cerrar Yo, porque al final es lo que estamos diciendo con todo esto del día del Señor y de cielos nuevos o del día de su venida, ¿no? Que realmente el dolor, el drama, la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. La tiene Jesús, que es el que resucitó de entre los muertos, ¿no? Y Él amén. nos dará la respuesta. ¿Y mientras que tenemos que hacer nosotros? Pues seguir adelante, ¿no? Seguir adelante con esta línea que realmente yo creo que reconforta más el alma, ¿no? Reconforta más el alma y te da más fuerza precisamente de seguir en esta línea. Y ahora, Alfonso, la última pregunta para cerrar, que es una pregunta que voy a dejar siempre al final para todo el que venga aquí. Vale. Algo, yo diría, bueno, yo creo que todos me vais a contestar, ¿no? Pero sí, sí que va a hacer a la gente pensar que es lo que quiero. Vale. ¿Consideras la figura de Satanás un ente real o una personificación del mal? Vamos, las entrevistas son de películas, de preguntas facilitas, ¿eh? Madre mía, un poco me está haciendo sudar, ¿no? O estás un poco en medio? Pues Eh, puede estar en medio. eh, sé que hay gente que dice que no es real, ¿no? Que no es real y que es una figura sencillamente para personificar, una forma de personificar el mal, ¿no? Y que no necesita más Satanás teniéndonos a nosotros, ya que el ser humano es tiene bastante mal en su interior, ¿no? Para esto. Yo prefiero pensar que sí es real. Prefiero pensar que sí es real. Porque no me cuesta trabajo creer en Dios, creer en que hay seres angelicales y que también hay seres de maldad. Mm. Realmente, si dijera, bueno, yo no soy creyente, ¿no? Pues no creo en nada, ¿no? Pero sí, no. Si creo en Dios y creo en sus ángeles, parece y Jesús parece que también creía, ¿no? Que creía en este ente, en esta realidad. Y me acuerdo de un libro de C.S. Lewis, que también es un anglicano, que, que decía, no recuerdo ahora mismo el título, ¿no? Pero que decía que una de las cosas de la artimaña del diablo es hacer creer que él no existe. Entonces, si él no Mm. existe, como que puede estar haciendo de la suya y nadie cae en su consideración, ¿no? Está ahí escondido, ¿no? Y posiblemente eso sea parte de lo que nos pasa a algunos creyentes. Que hay creyentes que no creen en que sea una persona, sino una personificación de una realidad. No hay problema. No es vital para la fe. La vital para la fe es decir que, bueno, que Jesús no vino y que no murió por tus pecados y que no es el Hijo de Dios y que es una figura que entonces no hay cristianismo. Realmente no hay cristianismo, ¿no? Después, Alfonso, está el otro extremo, el Mm. otro extremo, que son los creyentes que ven al diablo en todo, en la Claro. televisión, en unos dibujitos de los niños, en cualquier cosa. Sí. No, eso también es tremendo, ¿no? De hecho, prefiero los que creen en la personificación que en eso, porque esos son más peligrosos, ¿no? Porque Pues,
Y no te dejan, realmente lo que hacen es ponerte una serie de cadenas y no te dejan, ¿no? Porque no puedes ir al cine para ver esa película, porque eso es de Satanás. No puedes ver tal cosa porque no le compre el juego al niño porque, y se inventan una historia, algunas historias son retorcidas, ¿no? Me recuerdo cuando mi hija era pequeña que tenía una Nintendo de estas con un juego de Pokémon. Mm. Y entonces llegó el pastor y un pastor y nos dijo, ¿sabes que eso es diabólico? Y digo, ¿y por qué? Dice, porque es Pocket Mon, o sea, Pocket Demon. Era, en inglés, demon, demonio y Pocket de bolsillo. O sea, era un demonio de bolsillo. Pues fíjate que No, rebuscado, ¿no? muy rebuscado. Rebuscadísimo, ¿no? Y además porque encima el juego no tenía nada que ver encima, ¿no? Y realmente esta gente que ve demonio en todos los sitios es un flaco favor y de hecho hay muchas derivaciones, incluso cosas muy serias, ¿no? Como se ha visto la atadura y que si el hombre está, que si tal nación está atado por una serie de diablos y hay que hacer la famosa guerra espiritual, ¿no? Eso es hay que decir que eso es pagano, eso lo pensaban las naciones paganas con las cuales se enfrentaba Israel. Ellos pensaban que había un Dios titular para cada ciudad. Y este Dios había que vencerlo cuando una nación entraba en guerra con otra. No solamente se trataban de dos ejércitos, sino de dos dioses, o de una serie de dioses, en este caso, politeísmo, Israel contra todos esos dioses, ¿no? Y cuando unos ganaban, es que ganaba el Dios de esa tierra. Y entonces ese Dios titular, digamos, había que vencerlo, que era el que tenía el dominio sobre toda aquella ciudad o sobre toda aquella nación, ¿no? Y nosotros, muchos de estos, pues se ha calcado y algunos oran por el Dios de no sé qué, que está sobre la ciudad de no sé dónde, Sí. y van viendo dioses por todos los, o sea, demonios por todos los sitios, y al final supongo que esa es otra de las estrategias de Satanás. Una que no existe, no pinta nada, y otra que es tan omnipresente que tenemos que andar con un miedo. Sí, es casi como alguien igual a Dios que puede competirle, ¿no? Que puede disputarle. Sí, Pero sí, sí. bueno, fíjate que si le damos la vuelta a todo esto un poco, todos esos dioses paganos han sido vencidos por nuestro Dios, pero no con poder ni con fuerza, sino al contrario, renunciando al poder. Lo Esa cual, es, esa es la idea. Es que Cristo es tan revolucionario, Jesús es tan revolucionario, que cuando se entiende, las escrituras cambian. Y te das cuenta precisamente de todo esto que estamos hablando. Estamos de formas de hablar, formas de entender, cultura, contexto. ¿Y por qué? Porque Jesús, cuando tú lo entiendes bien, resalta todo esto. Cuando tú ves él cómo trata a las personas o cómo trata a los seres humanos, cómo trata la libertad humana, cuando dice por Jerusalén, ¿no? Y él llora, ¿no? Porque lo han rechazado. ¿Cómo que lo han rechazado? ¿A Dios se le rechaza? Sí, tú puedes rechazarlo, ¿no? Como quise juntar, ¿no? Como la gallina en los polluelos, ¿no? Y él va tratando todos estos temas. Tú tienes una teología correcta, porque la teología de Jesús es un poco también, José María Tellería, en el blog Pensamiento Protestante, el último artículo, no, el antepenúltimo que está ahí, se llama ¿Cómo lee Dios la Biblia? sí, lo leí, lo leí. Pues, Me ¿cómo la lee? Y bueno, claro, al principio tú dices, bueno, ¿cómo que Dios leyendo la Biblia? Claro, es como Jesús leía la Biblia. ¿Por qué? ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí. gusta, Pues vamos a ver cómo entendió su Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo entendió? Como tú decías, haciendo bajar fuego del cielo, a uno declarándole que es un pecador y por eso te lo mereces porque eres ciego, o a la mujer samaritana, tú estás muy equivocada, eres una mujer y cállate y no me hables más, o cómo los trata, de qué forma lo hace, de qué forma él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, oye, oye, claro, es lo que decíamos, los literalistas entran en shock, ¿no? Pero el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, sí, pero la palabra de Dios encarnada solamente hay una, y se llama Jesús. Y el máximo intérprete de la escritura solamente hay uno, y se llama Jesús. Sigámoslo, si es que lo tenemos ahí. Y en este sentido, no nos hagamos más líos de lo que hay. Entiende a Jesús,
léete los 4 evangelios, mira cómo él trata a las personas, cómo trata todos estos temas del amor, la compasión, la misericordia, la ira, el pecado, y entonces ya lo tienes, ya lo tienes. Claro. Lo Hay, demás contrastando. hay un texto clave que me encanta, creo que está en Lucas 4 si no recuerdo mal, que es cuando Jesús se presenta en la sinagoga, abre el texto, le toca leer a él y empieza para dar vista a los ciegos, a los cojos y tal, pero cuando llega lo del día de la ira, corta ahí. Corta. Mm. Sí, señor. Es muy, muy curioso también. Sí, sí. Y no es que lo vaya a negar, no es que lo vaya a negar, pero es que él no vino para eso. Él Correcto. viene para salvarnos. Ahora, llegará el día de la ira, pero hay que entenderlo desde, como estábamos hablando, desde el Nuevo Testamento, desde una recreación de todo lo que hay ahora, ¿no? Porque ese era el día de la ira en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Lo, cual Dios va a reivindicar a su pueblo y lo va a lo- poner en su sitio. lo que se conoció como apocatástasis, ¿puede ser? ¿Puede ser? La apocatástasis, ¿no? El renuevo de todas las cosas. Y bueno, volvemos a lo mismo. Anda que él anduvo fino. Jesús anduvo fino y sabía lo que hacía y sabía en dónde cortar en el momento y sabía qué decir en cada situación, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? ¿Quieres saber cómo es Dios? Busca en Jesús. Entiende a Jesús. ¿Cómo debe ser el ser humano, nosotros como creyentes? Busca a Jesús. Ahí. Amén. Pues bueno, Alfonso, no te robo más tiempo. Sí, encantado de estar contigo, de haber estado contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Vale. Encantado, encantado de hablar contigo personalmente y espero que no sea la Sí, última. ¿vale? Pues aquí estamos a tu disposición cuando quieras. Pues bueno, que tengas un feliz fin de, nos queda un día. Pues yo Sí, hasta hoy he estado currando, pero bueno, por lo menos mañana intentaremos de descansar un poco. descansar un poco. Muy bien, Bueno, Alfonso, un abrazo. muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Bien.